Coño. Hay días que la red se pone medio loco, ¿eh? No quiere que transmitamos, no quiere que compartamos. Pero ya prontito, porque ya nos estamos mudando a la nueva casa, entonces ya no vamos a tener esos problemas, estimados amigos. Ya estamos ya ahí en ese caso, ¿cómo vamos a nosotros aquí vamos a trabajar, eh? Ya, muy bien. ¿Se puede ver mi pantalla, estimados? Recuncho Manacho. Recuncho Manacho. Ari Kukusian. Sí, Chachi. Ya, excelente. Ya, estoy compartiendo nuestro material con el que estamos trabajando. Ya. ¿Se ve el Word, verdad? ¿Se ve o no se ve? Ari, ya te dije. Aquí está. Ari Chakun. Muy bien. Ahora sí, estimados amigos, mira, empezamos la clase del día de hoy. ¿Ya? En este caso estamos en nuestro libro, en la página 50. Ya estamos en la página 50, donde hay varios temas ya que hemos avanzado, ¿eh? La idea es lo siguiente, mira. Esta semana o ayer, anteayer hice un video muy interesante sobre esta situación de que nosotros debemos dominar, el primer más importante es pues en este caso el tiempo presente. Y entonces hoy día estamos avanzando poco a poco el tiempo presente con el objetivo de entender y saber cómo funciona el tiempo presente. Y siempre no me cansaré de repetirles y decirles, estimados, si tú quieres dominar el quechua, primero tienes que dominar el tiempo presente, ¿ya? El tiempo presente va a ser tu arma poderosa que te va a ayudar bastante, ¿ya? Entonces, veamos a la página 50, ¿ya? Estamos en la página 50. Así no más se pasa la hora. Qué horror. Ya. Entonces, aquí estamos. Jejeje. Hemos avanzado en este caso, ¿ya? A ver, el pasado simple de Ñu Haiku. Hemos avanzado esto, ¿eh? Sí, estimados amigos, ahora vamos a ampliar, ¿ya? Ya está. Hasta el Noganchis hemos avanzado, ¿se acuerdan o no? Noganchis incluyente, ¿ya? Ahora viene el siguiente caso que viene a ser el Nojaiku excluyente. ¿Cuál es la diferencia entre el incluyente y el excluyente? ¿Ya? Existen algunos casos muy interesantes que debemos entender, como en el quechua, por ejemplo. Tenemos aquí el Nojaiku. ¿Para qué sirve? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el objetivo del Nojaiku? Recuerda que el Nojaiku es una forma del excluyente y siempre les he explicado. Por ejemplo, no haiku hemos utilizado con el verbo ser y hemos dicho no haiku kaiku, ¿eh? Y siempre, no haiku, mira aquí voy a poner con un color rojito, siempre va a tener la terminación iku, siempre. Entonces, tú quieras hablar, en este caso, con el no haiku, ten en cuenta que el no haiku termina en iku y vamos a utilizar siempre esa terminación. Entonces, por ejemplo, a ver, voy a cerrar todo esto ya, un momento. Ya. Entonces, cuando yo quiero, en este caso, hablar en el quechua, ¿ya? El primer elemento, que es no haiku, ¿ya? Siempre va a tener como un sufijo iku. Y siempre tú dices, por ejemplo, no haiku mijuiku, no haiku yachaiku, siempre van a tener la terminación iku. Entonces, si yo utilizo el verbo kai, que viene a ser en este, el verbo ser, ¿no? Entonces tú dices, pues, no kaiku, kaiku.
que viene a traducirse como nosotros somos. O sea, mira, fíjate, el iku siempre va a ser el elemento clave. No haiku, kai. Ahora, esto ya puede cambiar, puede variar, va a depender mucho de cómo nosotros utilicemos y qué recurso o qué verbo podemos utilizar. Por ejemplo, uno de los verbos que puedo utilizar yo en este caso, siguiendo esta misma estructura. Por ejemplo, copio y voy abajo. Entonces, mira, fíjate, ¿cuál es la idea de esto? No haiku. Este kai es una raíz verbal. Entonces, por consiguiente, va a ser un elemento que puede cambiar, que puede variar con el tiempo, puede variar en este instante. Entonces, en vez de poner el kaiku, ¿qué cosa puedo poner? Puedo poner un verbo, por ejemplo, el verbo dormir, puño, puñoico. Podría funcionar así. Si en otro caso yo quiero utilizar otro verbo, por ejemplo, podría ser el verbo mirar. Por ejemplo, utilizo, en vez de puño, pongo ha, wa. No haiku, hawaiku. Entonces, siempre, estimados amigos, va a tener esa terminación, ¿ya? Entonces, debemos tener en cuenta siempre eso, pues, que a pesar del tiempo, a pesar de que nosotros queramos, o a pesar de que pase el tiempo y tú quieres aprender quechua, siempre va a ser esa terminación. No haiku, kaiku, no haiku, mijuiku, no haiku, yacheiku, no haiku, todo va a ser con eso, ¿entendido? Entonces, eso es lo que tenemos que conocer, ¿ya? Ahora, que ya conocemos esto, no haiku, kaiku, por ejemplo, el elemento variable, ya sabes, hawaiku. ¿Qué más podemos encontrar aquí? Miren, en este libro, cuando hablamos de esto, encontramos el verbo ser, kai, que viene a ser no hakane, hanganki, paikan, no hanskans, todo eso encontramos. Entonces, ¿qué podemos hacer en esta situación, estimados amigos? Y machata trabanchismo. Por ejemplo, aquí yo ya tengo un grupo de profesiones, ¿ya? Este grupo de profesiones, ¿qué vamos a hacer? Podemos utilizar aquí, mira, por ejemplo, ¿ya? Aquí yo tengo mi grupo de profesiones y aquí está, por ejemplo, desde Yachachi, Hamacha, Jarawico, Colquecamayo, Jamauta, Jampicamayo, Yachachi, Paco, Limp. ¿Qué puedo hacer? Este mismo elemento que estoy poniendo aquí, pongo aquí abajo y en este espacio que voy a poner, voy a combinar con todas las profesiones que yo quisiera combinar, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo puedo combinar? Si yo ya tengo la idea de no haiku, ¿ya? Por ejemplo, no haiku, hawaiku. Entonces, ¿qué puedo decir? O en el caso, por ejemplo, utilizando el verbo ser, no haiku, kaiku. Entonces, yo, como aquí habla de plural, simplemente agarro un miembro de la familia o digo una profesión y copio, pues. Mira, copio y pego aquí. No haiku, amachak, kuna. ¿Y por qué, profesor, le estoy aumentando kuna? ¿Cuál es el motivo, razón por la que yo voy a aumentar? Porque estamos hablando de nosotros, estamos hablando del Plural. plural. Entonces tú puedes decir, no caigo a machajona, nosotros somos abogados. Esa sería nuestra expresión. Ahora, si tú quieres utilizar otro, puedes utilizar. Ahora, este elemento amachaj se convierte en un elemento variable que va a cambiar, puedo poner. Y digo, pues, no caigo, y pongo aquí, michijkuna caigo. Que estaría diciendo, nosotros somos, ¿ya? Pastores. Pastores. Ya está. Entonces, a los amigos, mira, fíjense, ya tenemos la expresión. No caico caico, no caico amachajona caico, no caico limpejona caico, no caico pajocona caico. Por ejemplo, si tú serías un curandero, dices no caico pajocona caico. Si yo sería, por ejemplo, si ustedes son obstetras, dices no caico guachachajona caico. O sea, se puede utilizar todo esto con el verbo ser.
¿Entendido? Entonces ya tenemos la idea. No caigo, mi chico, con nosotros los pastores. Tú cambias nomás esto, ¿eh? Al final, estimados amigos, el quechua se vuelve más mecánico, donde encuentras, entiendes que siempre vamos a tener que estar variando algunos elementos. Y entonces, ahora, ¿a qué responde todo esto? Por ejemplo, la pregunta que respondería sería, pues, Iman, Kan, Kichi, o Kan Kichis. Como yo te preguntaría, ¿qué cosas son? ¿Ya? ¿Qué cosa, ya, son? Es una pregunta muy vulgar, ¿eh? ¿Qué cosas son ustedes? Y yo podría responder en este caso y decir, no haiku michijuna keiko. No haiku, ¿ya? Dependiendo. Harawikuna keiko. No haiku yachichijuna keiko. ¿Ya? Esa es la pregunta más usual que podemos utilizar. Entonces, la pregunta del hoy día, estimados amigos, sería, pues, Iman kankichis. ¿Ya? Iman kankichis. Y yo puedo decir, en este caso, por ejemplo, yachichijuna keiko. ¿Ya? Iman kankichis. ¿Qué cosas son o qué son? En fin, te podría decir, ¿eh? Iman kankichis, ¿qué son? ¿Ya? ¿Entendido? Esa sería la pregunta que vamos a utilizar. Profesor, y ¿Ya? Ah, discúlpeme, y en la pregunta no sería Imakunankan Kichis o simplemente es interesante, ¿eh? Podemos utilizar, ¿eh? Imakunan kankichis. Pero mira, fíjate esto. Para que sea más elegante tu pregunta, muchas veces preguntamos, pues, haciendo mención, ¿eh? Ima, por ejemplo, pongo, ¿ya? Kama yokunan ya. kankichis. Entonces, yo les digo, ¿qué profesión Profesiones. tienen? ¿Ya? ¿Qué profesiones tienen? Estimados amigos, aquí algo interesante que tienen que conocer es el caso del verbo tener, ¿ya? Muchas veces me han preguntado y me han dicho, profesor, ¿cómo sería el verbo tener en quechua? ¿Alguien me puede decir? Porque cuando hay preguntas como estas, amerita explicarles de dónde viene. ¿Qué profesiones tiene? A ver, por ejemplo, ¿ya? Mira, veamos esto. Es un tema muy interesante cuando hablamos del verbo tener. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo funciona en este caso, estimados amigos, el verbo tener? Imagínate que vayan caima. ¿Cómo puedo trabajar con el verbo tener? El verbo tener, ¿cómo te diría? Es un verbo compuesto, ¿eh? No solo es como utilizas el verbo cantar, el verbo bailar. Por ejemplo, tú dices, pues, por ejemplo, no haiku, ¿ya? No haiku, ¿qué cosa dices? Taquico, ¿ya? Por ejemplo, es una expresión sencilla, ¿eh? Porque aquí estás utilizando el verbo taqui y le pones el ico nomás y no pasó nada. Pero, ¿ya? Pero, ¿qué pasa, estimados amigos? Cuando hablamos del verbo tener, es un poco más complicado. ¿Qué debo tener en cuenta para yo hablar del verbo tener? ¿Qué debo tener en cuenta? Debo tener algunos aspectos muy interesantes. Si aquí digo no hay taquico, para el verbo tener, ya, estimados amigos, debemos tener dos cosas, ¿ya? Debemos utilizar dos recursos muy importantes, ¿ya? Entonces, tenemos que utilizar dos recursos importantes. Primero, ¿ya? Por ejemplo, primero utilizamos el sufijo yu, ¿ya? Yu, ¿ya? Más, ¿qué cosa utilizamos? El verbo es estar. No, más el verbo ser, ¿ya? Sí. Más el verbo ser. O sea, estos dos elementos muy fundamentales para cuando yo quiera utilizar el verbo, en este caso el verbo tener, porque no va a funcionar así como yo quiero nomás, pues, sino que debemos, en este caso, juntar dos elementos que nos van a dar resultado el verbo tener. Por ejemplo, si yo quisiera decir, yo tengo
un perro. Mira, fíjate, ¿ya? Yo, ¿ya? Tengo un loro. Mira, si tú eres una persona y dirías, pues, yo tengo un esposo o esposa. Mira, estoy utilizando, ¿ah? Yo tengo mi mamá. Otra vez puedo utilizar. O sea, para esta situación, estimados amigos, ¿cómo utilizo el verbo tener? Porque el verbo tener literalmente no hay en el quechua. No vas a encontrar escrito como el verbo taqui, el verbo mijo y el verbo chura, y no vas a encontrar. Simplemente vas a tener que combinar dos elementos. Entonces, mira, ¿qué hacemos para eso? Para eso debemos entender lo siguiente. Primero vamos a traducir el yo. ¿Yo cómo se dice en quechua? No. No. Mira, fíjate. No es el yo. Ya está. Yo, no. Ya leí. Muy bien. Ahora, perro. Perro. ¿Y más de cómo? Perro en quechua. Algo. Algo. Incluso le decimos algo así, ¿eh? Mm. Mira, aquí es donde juega el elemento cuando yo hablo del caso posesivo, en el caso con el verbo tener, aquí justamente entra el sufijo yo, Yo. no a al coyo, ¿ya? Ahora, recién aquí entra en juego el verbo estar, cani, ¿ya? No al coyo, cani. Esa sería la estructura cuando yo quiero utilizar el verbo tener. Yo tengo un perro, ¿ya? No calco yo, cani. Puedes poner un, por ejemplo, un de cantidad, ¿ya? Y puedes poner no calco yo, cani. Puedo utilizar, ¿eh? No calco yo, cani. ¿Ya me calma? Ahora, por ejemplo, la misma idea transmitimos a la expresión siguiente que tenemos. La expresión siguiente es yo tengo un loro. Por ejemplo, no ca, ¿ya? Igualito es igual que yo. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿ya? Yo y no. Ya está. ¿Qué hago? Otra vez. Ahora, aquí se utiliza, ¿ya? ¿Qué cosa se utiliza? El sustantivo a quien afecta el verbo tener. ¿Ya? Haya, decimos, ¿eh? Haya. ¿Ya? Haya. No ca, haya. Ahora recién entra en uso Yo. el famoso yo. Fíjate, no ca, haya yo, y al final entra el cani, que es el verbo ser. ¿Te das cuenta? ¿De dónde viene el cani, profesor? ¿De dónde se utiliza el cani? Porque recuerda que siempre vas a decir no ca, cani. De aquí viene la conjugación del verbo, ¿ya? Del verbo ser, ¿ya? Yo No ca, soy. cani. Yo Entonces, soy. ¿no es cierto? Yo soy. Yo. Ahora, por ejemplo, aquí, yo tengo mi mamá, ¿ya? Yo tengo mi mamá. Noca, ¿ya? Mamá, you, otra vez, kane. Noca, mamá, yo, kane. Entonces puede utilizar de esa manera. Noca, mamá, yo, kane. ¿Entendido? Entonces, estimados amigos, tenemos esas ideas. Por ejemplo, una mujer, ¿cómo puede decir yo tengo un esposo? O, por ejemplo, si tú tienes dos esposos, ¿cómo dirías? Imagínate que es una persona que tiene dos esposos. Yo tengo dos esposos. Y me da Kamari. Ñoqa, A ver, ñoqa iskay qusawaq kani. Noka, Iskay, Iskay. Iskay Kosayo, qusayuq kani. Kari. Yo tengo dos esposos. Esposos. ¿Ya? Aquí está. Iskay, Kosayo. ¿Y está bien? ¿O qué dicen? ¿O falta un pluralizador? Falta uno, ¿eh? Iskay, Kosa, Yo. Kunayo, Ka. Iskay, Kosa, Kunayo,
kani. ¿Te das cuenta? Entonces podemos hablar de esa manera. Entonces, estimados amigos, esto es el verbo tener. Muchas veces nos falta entender un poquito más el verbo tener, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir en este caso, por ejemplo, ya no con el noca, sino puedo decir, por ejemplo, Juana, ¿ya? Tiene casa. Una expresión muy simple, ¿eh? Juana tiene casa. Entonces, ¿qué hago en este caso? Juana tiene casa. Juana, ¿ya? ¿Qué puedo decir? Wasiyo kan. Puedo decir, ¿eh? Juana, wasiyo kan. Juana tiene su casa o tiene casa. Pero también puede cambiar esta expresión. Juana tiene, cuando pongo, por ejemplo, 2 casas. ¿Ya? Entonces, aquí hay algo interesante, ¿eh? Mira, pongo Juana, ¿ya? Iskay, wasi, yo, ¿ya? Mira, estimados amigos, aquí puedo poner un mi. ¿Por qué voy a poner un mi? Porque termina en ¿Recuerdan algo consonante. interesante? ¿Ya? Mira, aquí, no porque termine en consonante, ¿ya? No porque termine en consonante. Recuerda lo siguiente, mira. Cuando yo les he enseñado el validador mi, les dije, este validador o enfatizador, ¿ya? Reemplaza al verbo o a la conjugación, ¿ya? Conjugación del verbo, ¿de qué verbo? Tener. Del verbo ser en tercera Tercer. persona, ¿no es cierto? Entonces, eso yo les dije, ¿eh? Que muchas veces el validador reemplaza la conjugación que nosotros utilizamos en la tercera persona. Esto yo les dije, esto les enseñé. Por eso cuando les dije, por ejemplo, Juan Mi, que se convertía es Juan, ¿no es cierto? Juan Mi. Entonces, este mismo caso que estoy utilizando, Juan Mi, estoy utilizando en esta expresión de arriba. Juana, Isca y Vacío, Mi. ¿Ya? ¿Por qué les digo? Porque cuando nosotros conjugamos el verbo ser, dices noca kane, kan kanki. Entonces aquí yo te decía, por ejemplo, mira, escúchame. Noca kani, eso te enseñé. Luego utilizas kan kanki, pai kan. Pero aquí había una opción muy interesante. No Pai. solo podrías utilizar pai kan, sino utilizarías pai. Y justo este mi que estamos utilizando es lo que estamos poniendo aquí. Juana isgewación. Solo cuando, en qué casos puedo utilizar esta mi, cuando hablo de una tercera persona. Solo en ese caso. Si yo hablo de una segunda persona, de una primera persona, en singular, plural, no voy a utilizar el mi. Solo en caso de tercera persona. Por ejemplo, aquí, mira, vamos a poner más ejemplos. Eso tienen que entender, con esto tienen que ser claros, ¿ya? Yo les digo, por ejemplo, no ca, ¿ya? Por ejemplo, en castellano, yo tengo perro, ¿ya? Mira, una expresión simple. Tú, ¿ya? Tú tienes perro, ¿ya? Estoy utilizando, ¿eh? Luego pongo, él, jabariquete, o ella tiene perro. Ahora, para estos, nuestros recursos, vamos a utilizar, ¿ya? ¿Qué recursos vamos a utilizar aquí? Las conjugaciones del verbo ser. Para el noca utilizas noca, kane. Para el tú utilizas kan, kanki. Y para la tercera persona utilizas pai, kan, o simplemente lo que les dije, pai, mi. Eso es lo que tienes que utilizar, estimados. Entonces, mira, fíjate, tienes esta idea, esto utilizas, ¿eh? Entonces, estos no hakani, esta conjugación, son solamente recursos que tú debes tener en cuenta
para conjugar en el tiempo o el verbo tener. Ahora, cuando ya tengo idea de esto, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, ¿ya? Voy abajito y entiendo un poco. Yo tengo un perro. No ca, ¿ya? No hay un perro, sino de frente. Algo y le pongo yo. Cane. Bien. Esa sería la expresión. Yo tengo perro. No ca, algo yo, cane. Ahora, para la segunda persona va a seguir la misma lógica. Can, algo yo, canqui. ¿Ya? Entonces, mira, seguimos, ¿eh? La tercera persona, pai, alcoyuj, can. Pero tengo otra opción. Muchas veces se utiliza y dices, pai mi, yo. Tenemos esas dos opciones para trabajar. ¿Te das cuenta? Entonces, mira, estoy respetando literalmente el verbo, aquí el verbo que yo estoy utilizando, estoy respetando, ¿eh? No hakani, kankanki, paikan o paimi. De todo este grupo, estimados amigos, estoy respetando, ¿qué cosa? Las conjugaciones. ¿Cuáles estoy respetando? Mira, en este caso estoy respetando el cani, ¿ya? Luego el kanki, y aquí he utilizado el paimi, o si no, el pai, kan. Estos que voy a poner como amarillo, eso es lo que estoy utilizando. Entonces dice, no kakane, no kalkoyo kane. Kangangi, kan alkoyo kangi. Pai alkoyo kan o pai mi alkoyo. ¿Ya? Y en esta oración de arriba vamos a utilizar el tercer caso, ¿eh? Pero vamos a ver otro ejemplo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, mira, fíjense. Estos serían, estimados amigos, en este caso, los pronombres, digo, el verbo tener en primera, segunda y tercera persona. ¿Entendido? ¿Ya? Ahora, puedes seguir esto, ¿eh? Por ejemplo, no hanchis, ¿ya? Nosotros, ¿ya? Tenemos lo mismo, ¿eh? Perro, ¿ya? Segundo caso, nosotros tenemos perro, ¿ya? Luego viene la siguiente expresión, ¿ya? Ustedes tienen perro. Por ejemplo, ustedes tienen perro. Y por último, ellos tienen perro. Estoy hablando directamente del verbo tener. Entonces, en estos casos también, estimados, se utiliza lo siguiente. Por ejemplo, para nosotros hemos aprendido a utilizar la expresión no canchis, ¿ya? Canchis, ¿ya? No canchis, canchis. Luego hemos utilizado, por ejemplo, la otra expresión, ¿ya? No kaiku, kaiku, ¿ya? Luego utilizamos cancuna, canquichis. Y por último utilizamos también paikuna, canco. Estas serían en este caso el verbo ser en la primera, segunda, tercera persona singular y plural. Entonces, cuando tú ya tienes esta idea o en este caso esta expresión, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo, pues. Mira, lo mismo que hemos hecho de antes. ¿Qué hemos hecho de antes? ¿Ya? Teniendo esta idea, ¿qué he hecho? Por ejemplo, he bajado y dije, nosotros, no canches. Ya está. Tenemos perro. Algo, yo. Y como dije aquí, utilizamos el kanjis. Y pongo, no kanjis algo yo, kanjis. Siguiente, por ejemplo, no caigo. Nosotros, pero de manera excluyente. No caigo algo yo. ¿Qué cosa? Caigo. ¿Te das cuenta? Por último, dice,
ustedes tienen perro. Hankuna, alko, yuk, kan, kichis. ¿Entendido? ¿Ya? Y ultimito ponemos, ¿ya? ¿Qué cosa? Paikuna, alko, yuk, kanku. O sea, mira, recuerda este, estimado amigo. Cuando hablamos del verbo tener, unimos muchas cosas. Unimos primero el yo y el verbo ser. Yo y el verbo ser en sus diferentes casos hemos unido. Aquí está, mira. Alcoyucanis. Entonces, cuando nosotros queremos hablar quechua, el verbo tener siempre va a funcionar de esa manera, ¿ya? No hay otra manera de utilizar el verbo tener. Esta sería la única manera, estimados, para utilizar el verbo tener. No tenemos otro caso. ¿Entendido? Así que creo que este es el único caso que debemos tener en cuenta y que va a ser muy importante, muy interesante utilizar esto. ¿Ya? Aquí dice canchis, canchis. ¿Entendido? ¿O no entendido? Digan, Rima de Camitz, yo les voy a explicar otra vez. Entendido, ya, Chachi. Chachi, y con las edades también se usa lo mismo. Cuando yo tengo 50 años, por ejemplo. A ver, uno por uno pregunte. No, ja. Ya. Adelante, adelante. El verbo tener, hablamos del verbo tener. Y si yo digo no, jampa, paipa, paikunaj, jankunaj, no es verbo tener. Cuando tú hablas en no campa, no canchispa, cangunac son los pronombres posesivos. ¿Ya? Ya. Por ejemplo, si tú dices no kaj, ¿ya? Mío. Muchas veces suele utilizarse mío, no kaj, y puedes decir, por ejemplo, wasi. Es muy usual utilizar esto, ¿eh? Muchas personas utilizan esto y dicen, no, wasi, ¿ya? Mío, mi casa, sería así, ¿eh? Literalmente. Entonces, mío, mi casa. No, Entonces, jajuasi. ¿no es cierto? Pero no estoy diciendo yo tengo una casa, yo tengo una casa, sino estoy diciendo es mi casa. Pero cuando tú hablas de tener, es muy distinto, ¿ya? Porque no toda la vida vas a tener, por ejemplo, vas a decir, no, o así, sino porque muchas veces tú dices, pues, alguien te pregunta, ¿qué cosa tienes? Y yo te puedo decir, pues yo tengo un carro. Imagínate, ¿ya? Es muy distinto el verbo tener con los pronombres, en este caso, posesivos, o los sufijos posesivos. ¿Te das cuenta? Entonces, yo tengo un carro. Mira, igualito aquí. Cagar. No yo. Carro, pongo aquí. Carro. Y lo aumento yo. Y al final pongo can. No carro yo, can. Yo tengo un carro. Igualito, por ejemplo, Juan, otra vez ya, tiene un carro. Lo mismo. Juan, ¿ya? Puedo utilizar en este caso el posesivo de frente, digo por ejemplo, puedo decir Juan Carrillo, can. Puede ser, ¿eh? Pero también tengo otra opción. Puedo decir Juanmi, ¿ya? Juanmi, carro, yo. Puedo utilizar esto. Entonces, es válido estas expresiones que yo te estoy mostrando, son muy válidos y puedes utilizar cuando desees o el modelo que tú desees. ¿Me entiendes? Entonces, muchas veces utilizamos ese pues, ¿ya? Entonces, mira, para hacer un resumen, debemos tener en cuenta. Primero utilizamos el you, ¿ya? El objeto que poseemos, y luego le aumentamos el verbo conjugado. El verbo ser conjugado siempre va a funcionar así, ¿ya? ¿Entendido? ¿Dudas, preguntas? ¿Qué dicen? ¿Dudas, Profesor, preguntas? profesor, ¿el you qué Adelante. significa? ¿El you qué significa? Mira, en ese caso, ya.
Mira, fíjate, el yug muchas veces podríamos decir que es el sufijo que te va a traducir al verbo tener, ¿ya? En este caso, no tiene una traducción literal en el quechua, sino muchas veces, pues, decimos, por ejemplo, el yugo, ¿cómo te digo? Más el cani, ¿ya? El sufijo yug más el cani, recién forman, ¿ya? El sufijo yug, ¿ya? Más el cani, ¿ya? Cuando lo juntas los dos, estos dos podríamos decir que es el verbo tener, ¿ya? En el caso del quechua, estimados amigos, no siempre vamos a encontrar que todos los sufijos tienen una traducción literal, porque si hablaríamos de todos los sufijos que tienen traducción literal, me encuentro, por ejemplo, con el sufijo, a ver, otro sufijo que no tiene traducción literal, es el ja, por ejemplo. ¿Cuál es la traducción literal de esto? No tiene una traducción literal. Entonces, pero cuando está unido a otro verbo, sí tiene un significado. Es un auxiliar, ¿ya? Entonces, en este caso también, como el famoso ra que utilizamos, el auxiliar ra, que utilizamos para el tiempo pasado, ¿eh? Este tampoco tiene ese significado, no tiene traducción literal. Pero cuando tú utilizas y dices, por ejemplo, mi jurani, en este caso recién toma significado. Gracias a qué? Gracias al presente que tenemos aquí y también gracias al verbo. Recién el sufijo auxiliar ra va a tener un significado. O sea, es de esa manera en el quechua existen sufijos que solo sirven como apoyo, como auxiliar, pero tienen un valor muy fuerte en el quechua. ¿Ya? Entonces, eso es como el caso del Sha, por ejemplo. El Sha en el quechua es considerado el sufijo auxiliar Sha, o en algunos casos le dicen consonante auxiliar Sha. ¿Para qué sirve esto? Solo sirve para los progresivos. Si tú no utilizas el Sha, entonces no vas a utilizar el progresivo. Para estas situaciones nomás encontramos sufijos que son de acuerdo al momento, de acuerdo a la expresión que estamos utilizando. ¿Entendido? ¿Ya? Igualito el yo, también solo para hablar del verbo tener. ¿Ya? Y en ningún otro más vas a utilizar esto. ¿Ya? Solo cuando utilizas o cuando hablas del verbo tener. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, Profesor, o sea, siempre va a ir en el objeto. O sea, siempre va a ir el yuk, siempre va a ir en el objeto. siempre tiene que ir en el objeto, ¿ya? Cuando se trata del verbo tener, ¿ya? Siempre en el objeto. Y cualquier expresión que tú puedas, a ver, dígame una expresión que diga, que indique que tú tienes el verbo tener, a ver, en castellano, para nosotros Profesor, y se analizar. puede preguntar así, carro yochu, yuf, Claro, por ejemplo, digo, carro yo Kanki, ¿ya? Puedes preguntar, ¿eh? Carro Kanki. ¿Tienes carro? ¿Ya? ¿Tienes carro? ¿Ya? Entonces puedes utilizar. ¿Tienes carro? Esa sería la pregunta, ¿eh? ¿Tienes carro? ¿Posees carro? Ya va a depender de ti cómo me respondes, ¿no es cierto? Entonces, las preguntas interrogativas también se aplican. En este caso, por ejemplo, si yo quiero hablar de una negación, ¿ya? Por ejemplo, la negación sería de la siguiente manera, ¿ya? Carro, ¿ya? Mira, la negación sería mana carro yo kanki. Estoy diciéndote, no tienes carro. Mana carro yo kanki. No tienes carro. ¿Te das cuenta? Entonces, vamos a hacer otra vez ordenadito esto. Mira,
diferenciamos, ¿ya? Las expresiones, ¿ya? Uno, pongamos, noka michiyu kan. Una expresión totalmente afirmativa. Noka michiyu kan. Una expresión interrogativa, ¿ya? Noka michiyu kani. Estoy diciendo, yo tengo gato, una expresión interrogativa. Y una expresión negativa sería noka mana michi yocho kane. Es una expresión negativa. ¿Te das cuenta? ¿Y cuáles son los elementos que diferencian de una expresión afirmativa? Michi yocho, el sufijo chu, que vendría a ser en este caso el interrogativo, ¿ya? Y el no Manati. ka, mana, que vendría a ser el negativo, acompañado con el chu. Mana michiocho, kan. O sea, esta sería la diferenciación de las expresiones que podemos utilizar. ¿Me entiende? Entonces, mira, todo esto hemos avanzado, ¿eh? Hemos avanzado en una expresión negativa. ¿Cómo se utiliza? En la anterior clase o la antepenúltima de la antepenúltima clase hemos avanzado esto, ¿eh? Y hemos dicho, a ver, ¿cómo se utiliza el caso negativo? ¿No es cierto? ¿Cómo se utiliza? Entonces, estamos hablando lo mismo, ¿eh? Entonces, no creo que nos quejemos ya diciendo que no hemos aprendido. Hemos aprendido ya todo esto y solo que ahora estamos complementando. Un ¿Ya? refuerzo. Tener, ¿ya? Es el verbo tener. Y esto, estimados amigos, mire, si esto estamos hablando con la primera persona más, puedes hablar también con la segunda persona. Pues, ¿cuál es la segunda persona? Veamos, ¿cuál es la segunda persona? Kan. Kan. Por ejemplo, digo, kan wasiyo kanki. Es una expresión Afirma. afirmativa. Ahora, una expresión negativa. Kan wasiyo, y aquí el aumento. Kan wasiyo kanki. Tú tienes casa, imagínate que quieres conocer a alguien y le dices, tú tienes casa, es una expresión interrogativa. Y siempre el signo de interrogación al final. ¿Y cuál es el elemento que hace que esto sea interrogante? El sufijo chu. Ya tienes. Y por último, tienes kan, mana, negación, wasiyo, yo, kanki. ¿Qué estoy diciendo? Tú no tienes casa. Mira, si vamos poco a poco entendiendo con el noka, con el kan, vamos a ir entendiendo poco a poco. Ahora, ojo, mira, para el verbo tener, encontremos, mira, ¿ya? Estructura sintáctica, ¿ya? Para el verbo tener. ¿Cuál es la estructura que voy a utilizar yo para el verbo tener? Primero, sujeto. Obligatoriamente tengo que tener un sujeto. Ahí le aumento el objeto, ¿ya? Pero a este objeto va a ir pegadito, ¿qué cosa? El sufijo yu. Luego de eso, le aumentamos el verbo. Ver. El verbo, ¿qué verbo en este caso? ¿Ya? El verbo que trabaja exclusivamente para el verbo tener es el verbo ser. ¿Ya? Entonces, estos elementos son muy importantes, como diríamos, son elementos imprescindibles, elementos que no puedes variar, ¿ya? Así como en el inglés tenemos algunos dicen, oye, tenemos verbos irregulares, en el quechua, estimados amigos, ¿ya? ¿Qué cosas hacemos? ¿Ya? Mira, debemos tener en cuenta, mira, ya tenemos el sujeto. El objeto siempre va a ir acompañado con el yo. No puede cambiar. Como les decía,
Si en el inglés tenemos verbos irregulares, en el quechua tenemos algunos verbos, como este caso, que van a tener esa función. ¿Entendido? Van a tener esa función, van a cumplir esa función. Y estamos haciendo normas. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, tenemos esas preguntas o esa explicación. ¿Algo más que puedan ustedes decir? Una consulta, profesor. O sea, Vamos. se ve en los ejemplos que en el objeto más están los sustantivos. Claro. Por ejemplo, es que depende mucho, ¿eh? En este caso, porque en la mayoría de los casos, como este tipo de oraciones, cuando hablamos del posesivo, de tener, es que siempre nosotros cuando decimos yo tengo, hablamos de un objeto que tenemos, de un sustantivo que tengo. Por ejemplo, yo tengo una casa, yo tengo un carro. ¿Y cómo sería, ya? Si diría, yo tengo un mal carácter, ¿podemos decir? Tan humilde no. Yo tengo un No. corazón humilde. Por ejemplo, podría ser, ¿eh? Por ejemplo, la expresión, ¿ya? Yo tengo, ¿ya? Tengo un corazón humilde. Humildad, hablamos de eso. Mira, fíjate, ¿cómo yo puedo decir y yo tengo un corazón humilde? Un corazón humilde. Entonces, fíjate, ¿cómo podemos hacer que esta expresión se pueda decir en el quechua? Mira, digamos lo siguiente. Primero, yo. No. Yo se traduce como noja y de ley voy a poner el, ¿ya? Cane. Ya está aquí. Noja cane. Ahora, aquí el medio donde voy a bloquear, donde voy a poner, voy a resaltar, es donde trabaja, ¿qué cosa? El yug más el objeto. Si yo aquí, noca, que vendría a ser en este caso el sujeto, ¿ya? Ya trabajé, noca, ya está. Ahora, cani. Cani vendría a ser en este caso el verbo tengo. Ya voy a poner con otro colorcito. Pero hay algo más que debo entender. Cani no solito es el tengo, sino que aquí hay un elemento más, que es el famoso yo. Yo. Los dos son, cuando se juntan, forman el verbo tener. Ahora, aquí recién viene, ¿qué cosa? Viene un corazón humilde. Un es un, en este caso, es un artículo indeterminado, que es jo, ¿ya? No cajo. Corazón humilde. Por ejemplo, a los que son corazón humilde dicen, pues, llampuzonco, ¿eh? Noble. O para que no sea humilde, para entender, un corazón noble ponemos, ¿ya? Entonces, ¿qué decimos? Noja, y pongo aquí, corazón noble. Llam, Son pollo. soncoyo, Pollo. mira, te das cuenta, la expresión sería, noja, llampu, soncoyo, puedes poner así. O también, si tú decías, ya no pones el artículo indeterminado, de frente pones no ka, lampu, son, koyo, kane. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, hay que entender eso. Bueno, mira, hay un comentario. Acá el adjetivo calificativo está yendo adelante, Yampu, ¿no? Lampu, ajá, mira, lampu, son. Son ¿Ya? pollo. Ah, interesante. ¿Ya? Por ejemplo, pasaría lo mismo, por ejemplo, imagínate que tú tienes una casa grande, por ejemplo, y yo digo, a ver, yo le hice un esquema, ¿ya? Y digo, tú, ¿ya? Tienes una casa grande. Mira, fíjate, hasta ahí, ¿ya? Estimados amigos, mira, estamos transmitiendo por TikTok y nos dicen, pero ¿por qué utilizas la O? Estamos avanzando exclusivamente el quechua de Cusco, el quechua tal como se habla en Cusco. Por eso es que estamos utilizando eso, ¿no es cierto? Ahora, mira, tú tienes una casa grande.
aprendamos a reconocer. Tú, y me contaje eso así, tú. Kan. ¿Cómo se dice en quechua? Kan. Kan. Han, ya está. Y obviamente te dije que tienes que utilizar el verbo ser. ¿Cómo sería tú eres? Kanki. Y pongo aquí. Y ya está. Pero recuerda, el verbo tienes nos da una opción muy interesante, que no solo va a ir solito el kanki, sino tiene que ir con el elemento, con Yu. el auxiliar you, ¿no es cierto? Aquí está, mira. Ahora, recién viene aquí nuestro objeto, una casa grande. Entonces, ¿qué podría decir? Kan, una. O pongo aquí. Hu, mira, fíjate, Hatun. ¿ya? Grande, ¿qué cosa sería? Hatun. Hatun. Hatun Hatun. wasillu. Y luego recién pongo el Wasi. was. Wasi. Santivo, casa. Hatun wasillo. Kan. Ahora sí estoy diciendo, mira, el verbo tener estoy utilizando de manera adecuada. Han hatun wasillo. Kan. Tú tienes una casa grande. Esta misma expresión que aquí tenemos y que está en un modo afirmativo, recuerda esto, está en un modo afirmativo, quiero convertirlo en un modo negativo o interrogativo primero. ¿Cómo sería el modo interrogativo? Copio esta Kan. misma expresión y pego. Kan hatun wasillo. Y Chu. aquí donde al objeto le aumento chu. Kan hatun wasillo chu. Kanki. Kanki. Estoy preguntando, ¿eh? ¿Cuál sería la pregunta? Esa es la expresión interrogativa. Pero ¿cómo sería la pregunta? En el castellano sería pues, tú tienes, ¿ya? Una casa grande. Imagínate. Esa es la pregunta, ¿eh? Muchas veces nos preguntan, dice, ¿tú tienes una casa grande? ¿Ya? Una grasa grande. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, recuerden lo siguiente, que el yo es un auxiliar que siempre va a trabajar con el kanki para formar el verbo tener. Si tú no trabajas este yo con el kanki, lamentablemente estás muy perdido. No vas a poder entender el verbo tener. O sea, el yug no tiene significado literal al castellano o no tiene traducción literal al castellano. Solo es un auxiliar que sí o sí tiene que trabajar con el kanji. Si no trabaja con el kanji, no es el verbo tener. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Ya? ¿Por qué en la oración anterior nos dicen que es kani y por qué en esta oración utilizamos kanki? A ver, ¿alguien me puede decir? Mira, son dos grupos, Por ¿ah? persona, el ka, ni. Inki, Ah, los segunda términos persona. verbales. Claro, pues se entiende, ¿no es cierto? Porque en la primera expresión he utilizado, ¿ya? Lo que, a ver, vamos a trabajar aquí. ¿Por qué aquí he utilizado el cani? Porque el noja, la desinencia verbal del tiempo presente para el yo, siempre es el ni. Ni. Noja mikuni, noja takini, noja purini, noja pani. Y para el ham, siempre es el inki. Han, kanki, han, purinki, han, yachanki, han, kumpanki, han, Inki. hapinki. ¿No es cierto? Ahora, igual, mira, tú tienes una casa grande, esa es la pregunta interrogativa. Lo mismo, esta expresión que tenemos aquí puede convertirse en una expresión negativa. ¿Cómo convertimos una expresión negativa? De la siguiente manera. Han, ¿ya? ¿Cómo sería? Kan mana. Mana, ¿ya? Mira, fíjate, ¿ah? Han mana, Ho ¿cómo? hatun wasi yukchu. Yukchu. ¿Ya? Han mana, ho, hatun wasi yokcho, Yukchu. kan. Mana y el chu, y aquí ya no va el interrogativo. En el caso del interrogativo, sí o sí tenemos que utilizar el signo de interrogación. ¿Ya? Han mana, hatun wasi yokcho,
kanki, ¿ya? Juj, ¿qué cosa significa? Significa juj, en este caso, el pronombre, digo, el artículo indeterminado un o una, ¿ya? ¿Entendido? Entonces, estimados amigos, mira, ya tenemos esta idea general de lo que estamos avanzando y es el verbo tener. ¿Entendido? ¿Entendido o no entendido? Ari, Pregunta ari, que no allí, hizo. me allí. Cosa añaya, chache. No, no entienden. ¿Están seguros? Si no están seguros, pregunten, pregunten. Estamos aquí para entender más todavía, ¿ya? Se llama, tengo una pregunta. Para decir las edades con el verbo también se puede usar al decir tengo cosas tanto de edad en edad. Ah, claro, por ejemplo, en caso de números, es lo mismo, pues esta misma técnica se aplica cuando hablamos de números. Por ejemplo, Noja, y pongo, por ejemplo, yo tengo 22 años, ya así jovencito. Iskai, mira, fíjate, en castellano todavía, yo tengo un amigo que me llama, ya yo tengo 22 años, fíjate, yo tengo 22 años. Lo mismo pasa, pues, porque estás utilizando el verbo tener. Y lo que muchas veces no nos han enseñado es cuando hablamos de edades, porque más adelante vamos a llegar al tema de edades. Entonces decimos, yo tengo 22 años. Igualito, no ka, ¿ya? Tengo, yo can. Entonces, mira, yo ya pongo estos dos elementos, ¿eh? No ka, yo can. Aquí está, mira. Yo que estoy poniendo ahora con color rojo y aquí no ka también con color rojito, porque ya van a cosa. Tengo que vendría a ser en este caso con color azul y aquí yohkani, ambos se traducen como tengo. Ya está. 22 años. ¿Cómo sería? Es que yo que es que ni. 22 de mariposa. Iskay Iskay chunka, chunka, iskay iskay niyu, Chunka, chunka. niyu, iskai, Que ni. niyu, yohkani. Ya, kan. Ah, aquí hay algo interesante. Mira. Noja iskai chunka iskai wata yohkani. Yo tengo 22 años. Siempre que wata Johan, ¿ya? Por ejemplo, cuando tú aprendes numeración, te dicen, por ejemplo, jo, es que 15 tawa, pesca, sota, canchis, posa, es con chonca. Y luego te dicen, chunca, o, ni, yo. Y luego dices, chunca, tres nos pasamos, 15, yo. Estos se traducen como el verbo tener que, por ejemplo, dices 10 con, ¿ya? Con 1, 10 con 2, algo así, ¿eh? Entonces, en el caso de números también pasa eso. Pero recuerde eso. Muchas personas cuando dicen, "Ah, ¿cuántos años tienes? Chunka yo, chunka 15 yo". Está bien cuando respondes directamente. Pero cuando tú dices, yo tengo 22 años, una expresión más amplia, en este caso, por ejemplo, wata va a llevar el posesivo. No chunka iskei wata yokane. No puedes decir esta expresión, por ejemplo, muchas veces he visto a las personas y te dicen, mira, ¿cuántos años tiene? No iskei chunka iskei niyo wata yokane. O sea, aquí ocurre un problema de cacofonía. Dices, pero mira, no tiene sentido, pues. Cuando dices, no iskei chunka iskei niyo wata yokane. Cuando tú ya utilizas wata para la edad, automáticamente iskai, niyu, el niyu va a tener que desaparecer porque te va a generar un problema de cacofonía. Entonces, eliminas y ahora recién dice, no iskai chunka iskai watayo kane. Esto va a pasar con cualquier número. Si tú pones un número, yo tengo 100 años, ya 101 años, siempre va a tener que el yo unirse, adherirse, pegarse a quién, al último término, en este caso, wata, que vendría a ser años. ¿Me entiende? Entonces, eso hay que tener en cuenta, estimados amigos. ¿Ya? Es un dato muy importante. ¿Entendido? ¿Ya? Muy bien. Ariel, ¿Alguna pregunta? ¿Duda?
Preguntas, más preguntas. Si hay más preguntas, hagan. Si tienen más dudas, planteen sus dudas. Vamos, vamos, manda Chukang. Ahora sí, entonces, si no hay más dudas, más preguntas, nosotros regresamos a nuestro libro. Y aquí te dice, por ejemplo, el verbo ser, mira, no caigo. Y aquí voy a empezar a trabajar y decir, uy, ¿ya? Aquí está, mira, ¿ya? Para los amigos que... a veces tiro esto para que los amigos que están siguiendo por TikTok vean, ¿ya? No caigo, caigo. Nosotros somos. La expresión clásica es nosotros somos. No caigo, caigo. Ahora, a partir de esto, mira, no caigo, que voy a poner con amarillo, y caigo también con amarillo. Lo que vamos a poner aquí al medio es esto, ¿ya? ¿Qué vamos a poner al medio? Lo que voy a bloquear con verdecito es el elemento donde que tengo que poner las profesiones. No caigo, hampi kama yojona, caigo, ¿ya? Por ejemplo, si no es hampi kama yo, aquí dice, por ejemplo, no caigo, hamaut akona, caigo. No caigo, amachakona, caigo. No caigo, sirakona, caigo. Estoy utilizando todo, ¿no es cierto? Y esos ejemplos van a responder. Por ejemplo, dicen, no caigo, milla y michekona caigo. Nosotros somos pastores malos. No caigo, chiti, sirakona caigo. Nosotros somos costureros ágiles, hábiles, que podemos utilizar. ¿Entendido? Luego, estimados amigos, vamos a pasar a las preguntas, ¿ya? A las expresiones negativas, ¿ya? Aquí tenemos, mira, no caigo pizca hatun sin chikunakaiku. Nosotros somos 5 grandes policías. No caigo taba hochu y achachikunakaiku. Nosotros, ¿ya? Somos 4 pequeños estudiantes. Se puede utilizar así, ¿eh? Entonces, mire, estimados amigos, tenemos estas opciones para trabajar, ¿ya? Y también tenemos el modo negativo. Aquí está el modo negativo, o el modo en el pasado, ¿ya? Todo lo que les he explicado, siempre seguimos en el libro las mismas didácticas que tenemos en la anterior clase. Por ejemplo, para hablar del pasado simple, estimados amigos, para hablar del pasado, como les digo, simple past, ¿qué hacemos? Utilizamos lo mismo que hemos utilizado, solo con una diferencia. ¿Cuál es la única diferencia? Que al iku que hemos utilizado arriba, por ejemplo, mijuiku, no haiku, kaiku, no haiku, kaiku, no haiku, kaiku, que voy a poner con un color amarillito, ¿qué es lo que le antecedemos para el pasado? Simplemente el ra. Ahora la expresión va a ser no haiku, karaiku, no haiku, mira, no haiku, yachisapa, huacha, chescona, karaiku. Es la expresión. Por ejemplo, dice, no kaiku posa hatun sin chikuna, karaiku. Para el pasado, utilizamos solo el ra. Caraico, mijo, ¿no es cierto? Entonces, en todos los casos, estos son ejemplos, los anteriores ejemplos de aquí arriba del libro, aquí abajo, pero en el pasado. ¿Ya? Con los espacios adecuados para que complete. Por eso yo siempre les digo, por favor, tengan sus libros impreso y con eso trabajen. ¿Ya? Muy bien, estimados amigos, entonces creo que hasta ahí va a ser la clase del día de hoy, o pueden dar un poco más. ¿Qué dicen ustedes? ¿En qué página estamos, profesor? Di perdón. Estamos en la página 54, ¿ya? Ay, yo me pasaba entonces. 54, hemos trabajado la 53. Mira, 2 páginas nomás hemos avanzado, ¿ya? ¿Entendido o no entendido? ¿Ya? Y aquí más, estimados amigos, recuerden, mira, cuando hablamos de estas situaciones, nos encontramos con elementos, con recursos muy importantes, como en este caso, por ejemplo, el morfema que se utiliza para expresiones negativas, digo, interrogativas. Aquí, mira, hatun es grande, y cuando tú quieres preguntar, dices, hatunchu, ¿es grande? Algo es perro, y si tú te preguntas, ¿es perro? Alcocho, ¿no es cierto? Entonces, mira, te das cuenta. Por ejemplo, huaca es vaca. Huacacho es vaca. Allin, bien. Allinchu es bueno. Lo mismo puede pasar con, ¿ya? Por ejemplo, con profesiones. ¿Sí? Por ejemplo,
Aquí había la profesión que hemos utilizado es hamauta, ¿eh? Hamauta dices, ¿eh? Imat hamautari, maestro. Más. Tú puedes preguntar y decir, hamautacho, ¿es maestro? Puedes decir, mira, hamautacho, ¿es maestro? Por ejemplo, tú utilizas hampi camayo es médico. Dices, hampi camayocho, ¿es médico? Luego dices, yachaje, estudiante, yachajecho, ¿es estudiante? O sea, en estos espacios completan el chu y luego dicen, ah, ya, es pintor, limpercho, siracho, es costurero, ¿ya? Entonces esas actividades hay que desarrollarlo, estimados amigos, para poder nosotros estar en mejores condiciones aprendiendo quechua, ¿ya? Muy bien, y luego pasamos a la segunda persona, que es el verbo singular, que es el han, ¿no es cierto? Esto ya saben, ¿eh? Han. Y también estamos hablando con el verbo ser, kan kanki, tú eres, kan kanki. Ya, por ejemplo, tú eres, ¿qué es kan kanki? Kan machas kanki. Imagínate, aquí he utilizado, estimados amigos, adjetivos. ¿Qué adjetivos he utilizado? Aquí están, mira. ¿Ya? Por ejemplo, adjetivos calificativos que podemos utilizar, ¿ya? A una persona que es llorón, o por ejemplo, a un borracho le dices macha, ¿ya? Aquí está, mira. Vamos a ponerle un poquito más de color y sabor. Ya está, aquí. Macha, borracho. A un llorón le dices guajate, ¿ya? A un comelón, tragón, le dice mijo izapa. A un inteligente le dice yuya izapa. A una persona mano larga, maquizapa. Por ejemplo, los maquizapes, hay veces en el tema, en el mundo quechua le dicen para los ladrones, yo un maquizapa. Es un el significado contextual que tiene. A una persona que tiene cara grande dice uyazapa. A una persona que tiene rostro negro, yanauya. A una persona sinvergüenza le dicen carauya. O carauya, ¿eh? ¿Ya? Y a un hombre malo le dicen millay aruna. Entonces, ¿qué hago yo? Mira, fíjate lo que vamos a hacer. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo primero que hemos dicho, el can es la segunda persona, siempre va a ir con la desinencia verbal inki. Nunca van a ir separados. Por ejemplo, yo puedo decir can, ¿ya? Ya, cha, y le pongo inki. Tú sabes, can y chanki, can mi junki, can kumpanki, can churanki, can purinki, ¿no es cierto? Entonces, tenemos esto, can, can, can y chanki. Pinche y matan a chanki. María Cristina y Mananmi. Ya. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Mira, yo tengo esta idea. La desinencia verbal para can siempre es el link. Ya tengo esa idea. Ahora, en esta segunda parte he utilizado la misma expresión. Can más el kanki. Aquí está, can kanki. Tú eres. Pero al medio, el elemento que me está sobrando, aquí es donde voy a poner la cualidad que quiero seleccionar. Por ejemplo, agarro una cualidad. Yo digo, por ejemplo, can, uyazapa. Y pongo aquí. Aquí regreso y pongo can. En este espacio cambio la cualidad. Uyazapa can. ¿Te das cuenta? O sea, siempre va a funcionar así de esa manera el quechua. No puede variar, no puede cambiar. Y en todos los casos, estimados amigos, tenemos el can más el kanki. Siempre al inicio y al final. Kan al inicio y el kanki al final. Al medio vendrían o están ubicados ¿quiénes? Los objetos, ¿ya? En este caso, los objetos que están ubicados al medio son, pues, los adjetivos que se está utilizando a este lado. Macha, por ejemplo, aquí he utilizado, ¿ya? Han yuya isapaganki, aquí está. Han yuya isapaganki. Han yanauya kanki. Han karauya kanki. O sea, se utiliza eso. ¿No es cierto, estimados? Entonces, mira, lo mismo hemos utilizado aquí. En todas las oraciones se ha utilizado eso. Han wajati genki, ¿ya? Wajati. Tú eres un llorón, yo te digo, ¿eh? Entonces, se trabaja de esa manera, estimados amigos. ¿Ya? Chay mi chay, ¿ya? Bueno, hasta aquí llegamos y esta parte más nos falta aprender un poquito más, ¿eh? Entonces, para todos los amigos que aún están
Ahí nos pueden escribir a este número que tenemos, ¿ya? Si por si desean, ustedes todavía tenemos nuestros materiales. Ahora, estimados amigos, por ejemplo, ¿para qué sirve lo que estamos haciendo aquí? Kan haraoya kanki, kan wakati kanki. Yo con todo esto puedo hacer una comparación entre dos personas, ¿ya? Por ejemplo, imaginamos que yo me paro delante de dos personas, ¿ya? Y le digo, ya tengo dos personas delante de mí, Juan y Carlos. Yo le digo, Juan, kan haraoya kanki. Y a Carlos le digo, kan taj yanauya kanki. Estoy haciendo comparación. Para eso, estimados amigos, utilizo el sufijo taj. Como hemos dicho, es un sufijo de naturaleza comparativa o contrastativa, ¿ya? La y en este caso se traduce como la y contrastativa. Por ejemplo, ¿cómo yo hago este tema de contrastar, comparar? Por ejemplo, dice, kan uyasapa. Y aquí está la expresión, voy a ponerlo, voy a resaltarlo. Kan uyasapa kanki. Esa es la expresión. Kan uyasapa kanki. ¿Qué puedo hacer? ¿Ya? Kari imauyat kanki. Kan yanauya kanki. Por ejemplo, kan uyasapa kanki. Y luego comparo con esta expresión. Copio esta misma expresión arriba y plum, pego aquí. ¿Ya? Cuando ya pego esto, ¿qué va a pasar? Mi expresión, mira, es así. Han uyasapakanki, ¿ya? Han, ¿ya? Han, aquí está, mira. Han uyasapakanki, han yana uyakanki. Entonces, cuando yo quiero comparar dos personas, primer sujeto, kan, aquí está, kan, ¿no es cierto? Primer sujeto. Y el segundo sujeto, kan. A este segundo sujeto le acoplo el taj, el famoso taj. Y ahora mi expresión sería más completo, más, tendría más sentido cuando digo, por ejemplo, kan uyasapakanki. Tú eres inteligente. Kan taj, ya, por ejemplo, aquí ya no iría la coma, ¿eh? Kan taj yanauyakanki. Este tag ya le da sentido y le dice, y tú eres, ¿qué cosa? Cara negra. O sea, esa es la traducción, ¿eh? Entonces, kantak sin kasapa genki, kantak aspiniri genki, kantak, ¿ya? Huacañao genki, podríamos decir, ¿ya? Entonces, si te das cuenta, esa es la traducción, estimados amigos. Y aquí abajo hemos avanzado el tag. Por ejemplo, ¿cómo he utilizado? Han machas kanki. Mira, fíjate. Han machas kanki. Tú eres borracho. Y aquí dice, noka alin runakani. Estoy comparando, ¿eh? Y mi resultado sería de la siguiente manera. ¿Ya? Yo soy un buen hombre. Ahora, como dice aquí, vamos a unir las expresiones. ¿Cómo podemos unir las expresiones? ¿Ya? Fíjate, tenemos dos opciones. Aquí dice, ¿cómo vamos a unir? Mira, kan machaskanki. Noka alin runakani. Y ahí, al primer sujeto que es kan, y reconozco el segundo sujeto, y al segundo recién le pongo el tag. No kata, alguien no cae. Y este tag se traduce como y esta i que estamos utilizando es el i comparativo. ¿Ya? Dice, tú eres borracho y yo soy buen hombre. Che, che. ¿Ya? Javis. Tú eres borracho y yo soy buen hombre. Es el caso del comparativo. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, existe ese tag que vamos a utilizar. Aquí tenemos aquí, por ejemplo, otro ejemplo. Aquí dice, Pan yuyesapakanki, tú eres inteligente. Pantar yachesapakanki. Y tú eres sabio, dice. Por ejemplo, dice, no kayachachkani. Kantar amachaskanki. Y estoy diciendo, yo soy profesor y tú eres abogado. ¿Ya? Entonces, esos son los ejercicios para practicar, ¿ya? Aquí una pastillita en el caso de yo, ¿ya? Aquí tenemos, mira, ¿ya? Ejercicios para practicar. Practiquen, trabajen, ¿ya? Y a la siguiente vamos a
trabajar el otro caso, que es el caso del ima, que también es otro morfema que cumple la función de la i. Así que, estimados amigos, aquí nos quedaríamos, ¿ya? A no ser que haya una pregunta, un reclamo, alguien quiera decir, profesor, yo no entendí, yo estoy en desacuerdo con esa teoría, ¿ya? Muy bien, estimados amigos, hemos llegado al final de nuestra clase del día de hoy. Tenemos aquí nuestro número de contacto, a los que desean o los que no tienen libros, escríbanme, ¿ya? Muy bien, estimados amigos. ¿Alguien más? ¿En qué página está ya Chachi ahorita en el libro? Estamos en la página, a ver, 52. en la página 55, ¿ya? O sea, Estamos en la página 55, ¿ya? pues a Trabajen, ya. ya, trabajen, estamos en la página 55. Bueno, estimados, hasta aquí llegamos y espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Y bueno, ya nos vemos el día miércoles. Ojalá, pues ojalá el día miércoles estoy de viaje, ojalá que me dé tiempo, estimados. Si no me da tiempo el día miércoles, yo les aviso, ¿ya? Ustedes saben que estamos en semana de gestión. Tengo que ir a tetar a mi mamá, dice. Ya. Muy bien, estimados amigos. Eché mi cama, ¿ya? Y recordarles, estimados amigos, mira esto, otro caso. Ya, para irme, ya, a ver. Ya, para terminar aquí, mira. Hemos avanzado el tag, que era un caso comparativo, aquí como su nombre indica, comparativo, solo comparar, ¿eh? Por ejemplo, compara acciones que realizan dos personas. No, ahora, hay otro caso del i, por ejemplo, aquí el morfema ima, que es un conector lógico de naturaleza enumerativa. Cuando tú enumeras cosas, por ejemplo, dices ladrón, ocioso, mentiroso y hábil. O sea, enumeras cosas. Por ejemplo, cuando tu mamá te manda al mercado y te dice, Rolly, ves a comprar pan, huevo, carne y fideo. O sea, esta i que estoy utilizando, que estoy enfatizando, para ese i utilizamos el morfema ima. ¿Cómo? Por ejemplo, aquí dice, la primera expresión dice lo siguiente. Mira, van a entenderlo fácil, ¿eh? Está bien didáctico este material que hemos hecho. Nos toma tiempo cuando hemos hecho nuestro primer material. Ahora ya tenemos más de 7 libros, ¿eh? Y dice, mira, de la siguiente manera, ¿ya? Rolly, aquí está. Aquí, ahora, aquí. Dice, Han yachachij amachaj ima kanki. Que estoy enumerando que yo tengo dos profesiones. Tú eres profesor y abogado. ¿Te das cuenta? Han yachachij amachaj ima kanki. Por ejemplo, en este caso, en la segunda expresión que estoy bloqueando, vamos a utilizar tres enunciados o tres profesiones, dice. Han yachachij amachaj sinchi paco y macanqui. Ahora, la idea es lo siguiente, estimados amigos. Síganme la flecha, síganme la flechita. Mira, esta flechita que estoy agarrando, que se va a mover, creo. Es como en mi otro laptop. Ya, bueno, igual. Mira, fíjate. ¿Qué va a pasar en esta situación? Por ejemplo, digo, tú eres profesor, abogado, policía y curandero. En el quechua siempre utilizamos la i, que es la conjunción. ¿Qué hacemos? Siempre utilizamos ¿dónde? Faltando un término, ponemos. Yo voy a comprar pan, huevo y aceite. Yo voy a comprar arroz, fideo, papa, oyuco y tarwi. Siempre ponemos antes del último elemento. Pero en el caso del quechua no, pues, estimados amigos. En el caso del quechua funciona así. Han, yachache, amacha, sinchi, tajo. Y al final pongo el ima y recién viene el verbo principal. Siempre va a ser así, ¿ya? Entonces, siempre utilizamos así. Han, yachach, amachach, sinchi, paco, ima, ¿ya? Entonces, siempre, por ejemplo, dice Han, makisapa, sengasapa, ningisapa, chakisapa y makanki.
Siempre el ima va a ir al final. Si te das cuenta, por ejemplo, aquí empezamos. Han makisapa, senkasapa, nindisapa, chakisapa. Hasta ahí son todo lo que he enumerado. Cuando termino de enumerar, recién pongo el ima. Ima y al final el verbo kanki. ¿Te das cuenta? Entonces, en cambio, en el castellano tú no hablas de esa manera. Pues. En castellano tú dices, pues, de la siguiente manera. Tú, ¿ya? Tú eres mano larga, narizón, orejón y piernón. En este caso, mira, antes de terminar la última calificación, ponle ahí. Esa es la diferencia con el quechua, ¿ya? Igualito pasa en los demás y así que a trabajar, ¿ya? Ahora sí, estimados, con eso me despido, aunque me daría ganas de dictar, tengo que trabajar todavía otras cosas para el día de mañana. Preguntas, vamos. Lucero, Conde, Tapucamo y Machatamunanqui. Sí, Chachi, una preguntita. ¿Cómo un ejemplito podría darme en oración? Así como estaba diciendo, yo compro, digamos, pan, huevo, algo así, pero con ima, Vamos a poner aquí, ¿ya? Vamos a ujú, poner aquí, mira. con Imagínate, comprar. ¿ya? Mira, estimada Lucero, imagínate que tú vas a comprar huevo al mercado, ¿ya? Y ya, dices, noja, ¿ya? O en castellano, ¿eh? Digo, yo compro, ¿qué cosa compro? Huevo, coma, pan, coma, harina, y luego cuando tú enumeras las cosas, al final pones y dices, ¿y qué más compras? Leche. Y agua y leche. Ya está. Mira, fíjate, ya tienes estos recursos. Entonces, como en el castellano nosotros enumeramos las cosas, decimos, yo compro huevo, pan, harina y leche. Cuando hablamos del caso enumerativo en el quechua yace, en el quechua cusqueño, en el quechua changa, en el quechua sureño, siempre tiene la misma sintaxis, la misma gramática. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Decimos, yo compro huevo, pan, harina y leche. Uy, lo mismo va a pasar, por ejemplo. Recuerda dos cosas. En el castellano utilizamos el sujeto y luego siempre va a ir el verbo, ¿no es cierto? Esa es una regla del castellano. Siempre primero tenemos el sujeto y el verbo. Pero en el caso del quechua eso varía, pues, estimados, ¿ya? Varía. No voy a utilizar sujeto y verbo. Yo, en el caso del quechua, siempre el sujeto y el verbo va a ir, ¿cómo? En ambos extremos. Por ejemplo, yo, no, y pongo un espacio largo y recién pongo el verbo, ¿ya? Ranti, ni. Ya está. Mira, fíjate. Noca, ranti. Ahora, aquí el medio, para que te ubiques, voy a poner con un color rojito, con los colores que corresponden. Yo y rantini, ¿ya? Pongo con los colores correspondientes, ya está. Al medio, a este espacio recién va a ir el objeto. ¿Cómo se dice huevo en quechua? Runtu, Runta, adultuta, runtuta. Noca, antata, runtuta. Andata. Uyarik, antata, andata. jacuta, Coma. Hakuta, no es hakuta. Hakuta. Coma. ¿Qué más pones? leche. Leche. Ñuño. ¿Ya? Ñuño, Mm, ñu, ñuta. Y si te has dado cuenta, has mencionado todo menos ¿qué cosa? ¿Qué cosa no has mencionado? No has mencionado, en este caso, estimada, ¿ya? El famoso I. Esta I ahora se transforma al quechua como IVA y lo pongo al final de todo. Y sería mi expresión. No rontuta, tantata, jacuta, ñucñuta y pongo IMA. IMA rantini. ¿Te das cuenta? Esa es la estructura que debemos respetar cuando hablamos de cosas que enumeramos. Imagínate que tenía 5 enamorados. Digo, no, Juanta, Alexta, Rodrigo, ¿ya? Julianta, Ima, Hapini.
puedes decir. ¿Ya? Entonces, siempre va a ser esa estructura, ¿ya? Entonces, estimados amigos, hemos aprendido a utilizar dos casos de ni que son los más comunes, los más usuales en el quechua. ¿Entendidoski? Entendidoski me van a decir, ¿ya? Muy bien, estimados, creo que ahora sí me han entendido. ¿Has entendido, estimada? Ari, Sí. Añay, chachi, añay, añay. Muy bien, estimados, ahora sí. Con esto sí me Profesor, despido. yo tengo una consultita. A ver, tu consulta. En la palabra runtuta, la ta, ¿qué viene a ser? Mire, en la anterior clase, o no, o en otra clase que hemos avanzado sobre esta situación, es que el ta, ya mira, el ta es el sufijo más utilizado en el quechua. Si te has dado cuenta, en todos los casos utilizo tantata, ya, hakuta, ¿qué más? Ñuñuta. O sea, el ta es el sufijo más utilizado en el quechua. ¿Pero qué significa el ta? Decimos que el famoso sufijo ta se dice que es el acusativo. ¿Pero qué es acusativo, profesor? Para que entiendas en términos sencillos, te digo, ¿ya? Cuando ponemos el acusativo, cuando ponemos el ta a una palabra, podemos cuando, ¿ya? Una acción o la acción del verbo o la acción, ¿ya? Del verbo, ¿qué pasa? ¿Ya? Afecta a ese objeto. En este caso hablamos del objeto directo, ¿eh? Por ejemplo, digo, la acción de comprar, ¿a quién afecta? Al huevo, al pan, a la harina, a la leche. El acusativo normalmente al castellano se traduce como el artículo la, ¿ya? Se traduce como el, como los, como las, se traduce como alas, como se traduce como al, se traduce como alos, o sea, todas esas traducciones. Cuando tú utilizas, por ejemplo, tú dices, pues, yo compro. A veces tú no dices, pues yo compro. Normalmente la expresión sería, pues yo compro el huevo, coma, yo compro el pan, la harina y la leche. A veces escribimos y decimos, mejor ya lo escribimos de frente y decimos, yo compro pan, huevo, pan, harina y leche. Pero normalmente la escritura sería, pues yo compro el huevo, el pan, la harina y la leche. Todos estos elementos que estamos poniendo, esos artículos, la que se está poniendo, normalmente se traducen al sufijo acusativo ta, ¿ya? Estimados amigos, el sufijo acusativo ta es uno de los temas muy fuertes en el quechua, porque este es el, pues, como te digo, es la base también del quechua. Todos los que utilizamos el sufijo acusativo ta, siempre nos vamos a encontrar en el quechua, pues, siempre, siempre, siempre. Por eso, los sufijos principales del quechua es el sufijo pi, ta, wan, manta, ¿ya? Paj, ¿ya? Estos podrían ser los sufijos principales del quechua. Los sufijos nominales. Los nominales son aquellos que solo van unidos a un sustantivo. Y este grupito es el más poderoso que podemos decir que existe en el quechua. Si tú quieres dominar un poco más el quechua, esto puedes aprender, ¿ya? Entonces, estimados amigos, esto también lo explico en mi canal de YouTube, más que todo en Facebook hemos explicado todo esto sufijo por sufijo, pero estamos empezando, no se preocupen, vamos a llegar. Pero espero que me hayas entendido el tab, porque ahorita yo te explico a grandes rasgos todo lo que es el tab. Para esto sí se necesita una clase entera, como ahora hemos avanzado con tener así, y recién entendemos. ¿Ya? No te preocupes, ahora si no te ha quedado un poquito claro, vamos a hacer más adelante. ¿Entendido, estimada? ¿Alguien chumanacho? Alguien ya cheque. Añe, chachik. Añe. Muy, cosa. Muy bien, estimados, así que ya pues nos vemos en una próxima clase. Y recuerden, pues, si necesitan algo, escríbanme. Luego tienen mi número, también en TikTok, en Facebook, estamos como Yachasunchis, ¿ya? Así. Muy bien, estimados amigos.
con eso terminamos y nos vemos el día miércoles. ¿Ya? Y si hay un contratiempo en mi viaje, yo les aviso antes. ¿Ya? Muy bien, estimados. Si no hay ninguna pregunta, Añaya, Chachi, nos manda las notas. ya, sí, les voy a mandarles, no se preocupen. ¿Ya? Muy Añaya, bien, Chachi. estimados. En pantalla tenemos todavía nuestro número para los que nos quieren escribir y ingresar a nuestras clases de quechua. ¿Ya? Aquí tenemos nuestro número. Ya pues, estimados, con eso terminamos. Nos vemos el día miércoles o viernes. Tú pones cama, cacho, se ponga vos de quichizba. Tú pones cama. Chiscama ya, chachi. Pananchis kama yacha. Tú pones cama. Gracias, estimados. Nos vemos hasta la próxima.